Una vez decidido que el Messia asistiría, tenían que decidir quién más formaría parte de la comitiva, ya que era importante contar con la seguridad adecuada. Era su emperatriz de quien estaban hablando, y sabiendo cómo había resultado la invasión de Farmas y cómo a pesar de que prácticamente no hubo muertos en la reciente batalla con la iglesia, el poder de la nación de monstruos era temible. Muchos los criticaban por no haber destruido a sus enemigos de la iglesia y en lugar de eso establecer relaciones diplomáticas con ellos. No lo creían propio de un señor demonio, pero Rimuru quería formar lazos con los humanos, aunque a los demás no les pareciera. En fin, la seguridad del Mesías sería responsabilidad de los soldados de élite del imperio de la dinastía hechicera de Sarion, los Magus o Caballeros de la Pureza. Un grupo de guerreros élficos cuyo linaje se podía rastrear a lo más puro de la nobleza y cuya existencia se mantenía oculta del resto de las naciones del mundo. Por supuesto, Herald era uno de estos magus. Solo faltaba terminar de conformar a su equipo de escoltas y todo estaría listo para partir. En Brumund se encontraba Mjornmail recibiendo cliente tras cliente y con su experimentado ojo podía decir quiénes de ellos valían algo de su tiempo. Desde la manera en la que hablaban hasta la forma de vestir, sabía que casi todos eran estafadores o que no tenían realmente un talento o una idea que pudiera funcionar como negocio, pero había algunos que sí, y por esos pocos casos no podía dejar su negocio en las manos de nadie. Ahora era el turno de un noble llamado Kazak para hablar con él, y este le traía una propuesta mala y trillada sobre un establecimiento sexualizado con esclavas atractivas, el cual rechazó de inmediato. La inversión tendría que ser enorme, teniendo en cuenta el pago de los trabajadores, aunque fueran esclavos, ya que tendrían que comer y vestir decentemente, además de que una esclava bella era una ocurrencia rara que te costaría lo mismo o incluso más que una casa decente. En realidad, contratar personal de medio tiempo era mucho más sencillo que mantener esclavos, y aun si encontrabas mujeres bellas, esa belleza se iría siempre en unos años. No podía comprar una esclava hermosa y esperar que les devolviera su inversión, y además les hiciera ganar dinero en los pocos años en los que conservaría su belleza, aunque esos comentarios molestaran a Kazak. Mjornmail intentó rechazar la oferta del vizconde de la mejor manera posible, pero este insistió comentando que sus planes involucraban cierto elfo, y en verdad esto no era algo menor. Como era bien sabido, los elfos son una raza muy longeva y que demuestran increíble belleza. En ese sentido, podría suplir las necesidades del negocio turbio de Kazak, pero al mismo tiempo no es como si fuera un monstruo cualquiera. La venta de esclavos, de hecho, estaba prohibida en Brumund, y si querían hacer algo así, tenían que moverse por el mercado negro. Además de que si Dwargon o Sarion se enteraban de esto, era el tipo de conflicto que se podía convertir en un escándalo internacional. Si se atrevía a hacer una declaración así, seguramente tendría que tener a alguien respaldándolo, alguien peligroso que no tenía reparos en asesinar para conseguir ganancias, por lo que el negocio en sí era demasiado peligroso como para continuar, y sin poder pensar en una excusa para librarse del vizconde, la providencial llegada de otro visitante fue lo que lo salvó. ¿Se trataba de una bella joven o un bello joven? Era difícil decirlo. De cabello plateado y ojos dorados, que fue rápidamente reconocido como el Señor Demonio, rey de la nación de los monstruos y miembro del octagrama Rimuru. En el pasado, ambos habían hecho negocios bastante fructíferos como la venta de pociones y la comercialización de ramen. Más recientemente, estaban explorando la creación de una cadena de restaurantes que vendiera otra comida de su mundo conocida como hamburguesas. Y como tal, él sí que era la persona con la que le gustaba hacer negocios, por lo que perdió de vista completamente a Kazak. El vizconde, por supuesto, se sintió ultrajado y cuestionó la audacia de Rimuru para interrumpir su reunión y el haber escuchado información confidencial, cosas que no podía simplemente dejar pasar. Seguramente un castigo no era algo descabellado, pero en realidad esa era una idea completamente estúpida, dejando de lado que se trataba de un señor demonio que, de no ser porque Rimuru era una persona bondadosa, seguramente Kazak ya no estaría respirando. También estaba el hecho de que Mjornmail le debía la vida, además de muchos negocios que le habían resultado fructíferos. Si todo se dividía entre hacer negocios con Rimuru o con un vizconde cualquiera,
Aunque le causara problemas con la nobleza de Brumund, Mjormael escogería a Rimuru todo el tiempo, así que le puso un alto a Kazak diciéndole que no haría negocios con él, ni ahora ni nunca, y que no lo volvería a recibir. El vizconde por supuesto le prometió que habría consecuencias, y se marchó. Mjormael era un comerciante talentoso que sabía reconocer cuando tenía un diamante en bruto el cual valía la pena pulir y sacarle todo el provecho posible, y por encima de todo tenía un gran criterio y sentido de la gratitud. Para la persona que lo ayudó en su momento de mayor necesidad, siempre habría de poner a Rimuru antes que cualquier otro negocio, y por esto, sabiendo que podía esperar de él más y mejores empresas, encargó a su equipo que le dieran con todos los temas pendientes mientras él atendía al señor demonio, sin saber que sus días de frustración estaban por llegar a su fin. Rimuru y Mjormael se dirigieron a la mansión principal para tomar el té y galletas de siempre, mientras hablaban de sus negocios. Aunque Rimuru se intentó disculpar por lo que acaba de pasar, el hecho es que ahora él era capaz de ocultar completamente su aura, aún sin la ayuda de la máscara, por lo que era normal que lo confundieran con una persona cualquiera. En todo caso, también sabía mantener la calma en todo tipo de situación, por lo que no se metería en problemas con Kazak. Pero después de escuchar lo que Marmul pensaba de aquel noble, llegó a la conclusión de que estaba pensando de más. En todo caso, el título de vizconde era relativamente alto, podría cubrirse bien con eso si llegaba a saberse de sus negocios clandestinos. Aunque esclavizar a un elfo no era un tema superficial, era un crimen serio en el que varias naciones podrían verse involucradas, y por ende, Rimuru quería proteger a Molly, como decidió llamar a Mjormael en adelante, ya que su nombre era muy complicado para él. Pero este le rechazó diciendo que no por nada era conocido como el rey de la Ciudad Negra. Aunque dicha ciudad no existía, probablemente se refería al mercado negro o a los barrios más pobres de Brumund, que en comparación con el sitio donde creció Yom, en realidad no estaban tan mal. Pero a todo esto, ¿qué quería Rimuru de él en esta ocasión? Con el tema de Hinata resuelto, se pusieron a trabajar en lo que bautizaron como el Festival de la Fundación de Tempest, una ceremonia de presentación de su nación y de su señor, el recién ascendido señor demonio Rimuru. Además, la fecha de la coronación de Yom también se había decidido, y el equipo de Rimuru estaba trabajando a marchas forzadas para que todo saliera bien, incluso agregando aún más delicias culinarias de la mano del chef pastelero Yoshida de Brumund, quien fue convencido de unirse a las filas de Tempest a través de una batalla de cocina con nada menos que Shuna, quien era extremadamente bien dotada en las artes culinarias y logró fascinar a Yoshida tanto con su belleza como con el sabor de las delicias que preparaba. Luego estaba Gabil, quien trabajaba de la mano con Bester, preparando una presentación de la historia de las pociones para poder reclutar más personal que trabajara en esa área. Garn y Kurobe también mostrarían sus invenciones y avances en armas y armaduras, además de otros artefactos. Incluso los prisioneros de guerra de la pelea con la nación marioneta de Distab tendrían algunos días libres y un festín para sí mismos, de modo que todos podrían celebrar de una manera u otra la fundación de Tempest. Incluso Shion parecía tener preparado algún tipo de evento, lo cual ponía a Rimuru mitad asustado, mitad emocionado. La razón de la visita de Rimuru era la de invitar a Mjormael a colocar la primera sede de su nuevo restaurante de comida rápida en Tempest a tiempo para el festival. Dado que los negocios de tipo franquicia no se mantenían solo mediante las recetas y los platillos, sino que la metodología mediante la cual se organizaban los trabajadores y en general la empresa como un todo era lo que permitía que fuera comida rápida como tal, el entrenamiento era necesario, y si Rimuru ponía su propia nación como campo de pruebas, era perfecto. Solo les preocupaba que no fuera a haber problemas con los cruzados, pero Rimuru afirmó que había arreglado las cosas con Hinata, y antes de decir el nombre de Luminous, se detuvo para no cometer el mismo error que Veldora. Si bien los demás señores demonio y sus propios seguidores sabían su identidad, no era necesario que el público en general lo supiera. Además, si ella asistía al festival, ya la conocerían tarde o temprano. Pero si fuera a rechazar la invitación, eso también era aceptable. Luminous podía ser un invitado muy demandante.
De momento, además quería que le prestara 5 de sus mejores trabajadores para que apoyaran a Veldora, quien quería abrir un puesto de hibachi durante el festival. Y es que tenían que ser 5 de los mejores, o de otra manera todo se saldría de control. Pero por supuesto, Mjolnir se preocuparía por su seguridad y preguntó si podría asegurar que no les pasaría nada. Pero estábamos hablando del dragón de la tormenta en persona. No solo estaba el tema de la seguridad, sino que si los trabajadores supieran la identidad de su patrón, probablemente no podrían ni siquiera moverse del miedo y la impresión. Mjolnir, como el comerciante experimentado que era, sabía que las propuestas de Rimuru eran buenas y que este festival en particular sería una experiencia grandiosa para conseguir nuevos contactos y demás. Así que aceptaría el trabajo de ser la niñera de Veldora en la administración de su puesto de comida. Pero seguro no era todo lo que tenía planeado. De hecho, Rimuru también le preguntó sobre qué podían hacer como atracción principal del evento. La ciudad en sí se había convertido en una especie de sitio vacacional, con todo tipo de actividades recreativas y relajantes como las aguas termales o incluso zonas de caza y pesca protegidas, donde si eras acompañado por un guardaespaldas apto, provisto por la misma ciudad, podías divertirte sin preocupaciones. Pero ese era el tipo de entretenimiento de la clase noble, y que sin duda los haría regresar más de una vez. Sin embargo, Rimuru aún pensaba en un evento principal donde pudieran participar todos, ya fuera como espectadores o como parte del show. Y dicho esto, en Brumund había un par de ejemplos de espectáculos masivos como los que se daban en el teatro, es decir, las obras y la ópera, o uno de los combates de la arena, donde el héroe Velocidad de la Luz Masayuki había dominado por completo durante años junto con sus competentes compañeros. Mjolnir mismo se declaró fan de este guerrero y la idea comenzó a tomar forma. Este le preguntó a Rimuru: "De tu personal, ¿quién es el más fuerte?". Pero Rimuru lo detuvo de inmediato. Hacer ese tipo de preguntas como si nada era sumamente peligroso. De hecho, Arnaut había preguntado lo mismo, y el argumento se volvió tan turbio que, de no haber sido porque el miembro de su personal que más hubiera querido demostrar que él era el más fuerte no estaba ahí, no los habría podido detener. Si personas del nivel de Benimaru se pusieran a pelear para ver quién es más fuerte, la misma ciudad podía quedar hecha a pedazos. Así que no debería preguntar ese tipo de cosas a la ligera. Pero la idea como tal no era mala. En Tempest había un lugar para construir teatros o arenas. Solo necesitaba una persona que administrara los aspectos del espectáculo y él podría proveer las instalaciones en poco tiempo. Esa persona, por supuesto, era Mjolnir, que fue incapaz de negarse a las peticiones de Rimuru, como siempre. Ahora, el plan de Rimuru era construir una arena para 50,000 personas, de modo que podrían ganar mucho dinero con los puestos de comida que pondrían a prueba en el mismo festival. Además, habría espacios para las masas, es decir, personas de bajos recursos podrían entrar a la arena y disfrutar el espectáculo y además gastar su dinero en alimentos, mientras que las personas ricas como comerciantes y nobles pagarían por los lugares preferenciales y un trato de más alto nivel. En realidad no importaba quién fuera, Rimuru tomaría el dinero de todos, ofreciéndoles entretenimiento de calidad, y la relación del tamaño de cada uno de los tipos de asiento que proveerían era algo que Mjolnir tenía que investigar, diseñar y decidir. Rimuru estaba acostumbrado a dejarle el trabajo a los demás, y esto tenía mucho que ver con que sus monstruos harían todo por él. Aun si no había manera de hacerlo, lo harían. Eso, como lo dijo Gacel Duargo, era lo que más daba miedo de la nación de monstruos de Tempest. Mjolnir lo haría, era el único que podía hacerlo, el comerciante que sabía cuáles eran los pensamientos de Rimuru, donde el torneo solo era un pretexto para atraer visitantes que llenaran los hoteles de lado a lado y por todo lo largo de las carreteras de Tempest, donde todos los aventureros pagarían por utilizar los armamentos de alta calidad de Kurobe y sus aprendices, donde podían anunciar sus pociones de curación completa, un lugar que recibía a todo tipo de personas sin importar su clase social y les daba un lugar gratuito en la arena, de modo que gastarían en todo lo demás.
Este tipo de estrategia era algo como nunca antes se había visto en este mundo, pero para Rimuru parecía algo tan natural que daba miedo lo mucho que pensaba en el futuro, y para Mjolnir no había nada que lo llenara más que este tipo de desafíos comerciales. Seguro estaba a la altura, y quería hacerlo con todo su corazón, y la cereza en el pastel fue que Rimuru le ofreció una residencia permanente en Tempest una vez que el torneo resultara ser un éxito, como jefe de relaciones públicas, como líder del departamento de comercio, cualquiera que fuera el nombre que le pusieran, lo invitó a formar parte de la administración de su ciudad, a lo que Mjolnir prometió hacer todo en sus manos para darle el tipo de ganancias que él esperaba y poder unirse a su equipo una vez terminado el festival. Todos en la mansión sabían que algo grande estaba a punto de suceder. Bid, para empezar, era por decirlo de algún modo el guardaespaldas de Mjolnir, pero también un ferviente admirador del señor demonio Rimuru, y había sido testigo de todo lo que habían tenido que soportar para cumplir con sus demandas. Pero este tipo de presión y retos le emocionaba más a él que al mismo Mjolnir. Entonces la decisión y la noticia de que habían de arriesgarlo todo en este proyecto y formar parte de la nación de los monstruos de Tempest no le cayó como una sorpresa, sino como un desafío más, y todos quisieron unirse a él. Mjolnir era un gran maestro y jefe. Sus súbditos lo seguían porque le debían lealtad y admiración, pero él seguía siendo tan listo como siempre. No quería perder su base de operaciones en Brumund, como una extensión más de su red de información, no porque temiera no tener éxito en Tempest. Así que, dirigiéndose a su personal, decidió que permitiría que Bid y su gente se unieran en el viaje, aun si resultaban ser muy débiles para ser guardaespaldas en ese lugar. Si se esforzaban en aprender y hacer otras cosas, encontraría un uso para ellos, mientras que la base de operaciones quedaría en manos de Buck, uno de sus mejores aprendices que había llegado ahí por un favor a una familia noble en decadencia, donde ahora todos vivían del sueldo que recibía Buck. Él sabía que este chico era talentoso y que si dejaba sus negocios de Brumund en manos de él, no tendría de qué preocuparse, aunque el chico por sí solo se sentía inseguro. Las palabras de su mentor fueron suficientes para que prometiera cuidar de la oficina y hacer suficiente riqueza como para comprarle su parte del negocio y salir adelante. Y una vez resueltos los tratos pendientes de Mjolnir en Brumund, se preparó para el viaje a Tempest. Rimuru se marchó satisfecho, ya que su invitación había sido aceptada y ahora se disponía a trabajar en los detalles de la construcción de la arena, para lo cual uno normalmente tardaría años en planear y construir, pero con la mano de obra de los monstruos, el trabajo que normalmente les tomaría 2 años podía hacerse en apenas 2 meses. Y no solo eso, sino que el diseño de los planos, el espacio de construcción y otras decisiones de tipo financieras debían ser hechas con una investigación profunda, siempre y cuando no tuvieras a Rafael de tu lado, quien en un segundo tomó de la memoria de Rimuru los recuerdos del Coliseo romano de su mundo de origen, con los que se puso a hacer los planos para llevar a cabo la construcción lo antes posible. Pero Geld y Mildo, sus principales constructores, estaban ocupados con la urbanización de Urasania, así que no estarían disponibles. Quien sí lo estaba era el constructor Gopkyu, quien se decía era un aprendiz talentoso de Mildo y seguramente podría comenzar el proyecto en ausencia de los constructores en jefe. Rimuru le pidió a Ranga que entregara los planos a Gopkyu, con quien se encontraría más tarde para discutir los detalles, y lo envió de vuelta a Tempest. Antes de abandonar Brumund, habría de visitar a Fuse en el gremio de la libertad. Al llegar a la sede del gremio, esperaba poder hablar con el líder y a la vez comentarle sobre la situación actual con Mjolnir, para poder estar seguro de que no tendría problemas con el noble que habían molestado hace un momento. Rimuru fue recibido por la misma recepcionista de siempre, que le felicitó por haber logrado consolidarse como un aventurero de rango B, y le dijo que podría incluso llegar al rango A con facilidad si se trataba de él, pero el rango A venía con muchas responsabilidades. Aun si tenía algunas ventajas con sus nuevas metas como señor demonio, realmente no podía atender las misiones que le encargara el gremio. Rango B estaba bien. También le dijo que si quería podía utilizar el sistema de cambio de nombre para utilizar un apodo diferente, ya que sería complicado andar por ahí teniendo el mismo nombre
que el nuevo señor demonio del cual se hablaba tanto. Estaba de más decir que nadie de ahí sabía cuál era su verdadera identidad, además de Fuse, pero sí que tenía un poco de fama, porque a la vista del ojo común era una chica extremadamente linda que había derrotado a un demonio menor como si nada. Por lo demás, Rimuru prefería mantener el asunto del señor demonio en secreto, al menos en esa visita. Quizá en el futuro no volvería a hacer ese tipo de viajes, no lo sabía a ciencia cierta, pero era una posibilidad. Y después de esa corta charla con la chica, ella lo dejó entrar con el líder del Gremio de la Libertad en su rama de Brumond, Fuse. Si el video te gustó, regálame tu like y tu suscripción al canal. Activa la campanita para saber cuando publico nuevo contenido o regálame un comentario para el algoritmo. Si deseas apoyar aún más, únete al canal en el rango de Señor Demonio. También te invito a nuestra comunidad en Discord Federación Yura Tempest y a mantenernos en contacto a través de mis redes sociales. Todos los links están en la descripción. Muchas gracias y hasta la próxima.